Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. El 18º Seminario Internacional Foro de Propiedad Intelectual y Competencia se realizó en la ciudad de Guayaquil. En la siguiente nota conozcamos más sobre estos temas. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual organizaron el Foro de Propiedad Intelectual y Competencia en la ciudad de Guayaquil. En este marco se trataron temas como normas de la propiedad intelectual y de competencia económica y su evaluación en la práctica. El derecho de la competencia permite que los consumidores podamos recibir todos los frutos de la competencia en un mercado, es decir, mejores precios, lo posible más bajos, calidad, diversidad, en general la innovación, por supuesto, es la manera más radical de competir y, en últimas, maximizar el bienestar del consumidor. Todos somos consumidores y por lo tanto es una normativa de interés público, de interés general. Por otra parte, las normas de propiedad intelectual lo que buscan es dar un incentivo adecuado para que las personas o las empresas que quieran innovar, que quieran traer algún tipo de creación artística, puedan tener una justa retribución por la exclusividad que la ley les da para explotar dichos derechos, ya sean de propiedad industrial o derechos de autor. También se trataron los retos jurídicos y económicos relacionados a la propiedad intelectual y el derecho a la competencia. Obedecen un poco a la visión que le debe de dar el órgano regulador al derecho de la competencia, a los límites que debe de poseer la actuación del IEPI y de la superintendencia en su caso, el dilucidar cuando una violación en materia de propiedad intelectual puede incidir en el mercado, y eso tiene una respuesta no solo en la misma ley sino en la doctrina, cuando esta última señala que las violaciones de mercado buscan proteger el interés público general. El momento en que ese interés público, que está representado tanto por el interés de los consumidores como el del mercado como cosa abstracta, como concepto abstracto, en ese momento va a poderse marcar la intervención de una autoridad u otro órgano competente. Además, se habló de los derechos de la propiedad intelectual y el derecho a la competencia en el caso colombiano. Y la ciudadanía tiene que, en primer lugar, empoderarse entendiendo el alcance y contenido de estas normas. Por eso es que uno ve con muy buenos ojos estos eventos que la Superintendencia para el Control del Poder de Mercado está llevando a cabo, llevando el mensaje sobre qué es lo que la ley hace y cuáles son las facultades y poderes que le ha dado a la superintendencia. Luego, en primer lugar, la ciudadanía debe enterarse y conocer cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones frente a esta normativa. Y una vez enterado, pues la invitación es a que haga efectivos estos derechos, bien sea acudiendo a las autoridades como la superintendencia, como el IEPI o incluso los tribunales judiciales para que hagan valer sus derechos, bien sea de propiedad industrial, de propiedad intelectual o también sus derechos que tienen como consumidores de tener en el mercado un mercado, valga la redundancia, competitivo, en donde exista una buena oferta de bienes y servicios a unos precios razonables y con una calidad deseable. En el 18º Seminario Internacional Foro de Propiedad Intelectual y Competencia, realizado en la ciudad de Guayaquil, se trataron temas relacionados con la propiedad intelectual y el derecho a la competencia. Estudiantes universitarios de varias ciudades del país rindieron el examen para calificar en el programa de ayudas económicas de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
En el marco de convenio vigente entre la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y la CENACID, relativo al programa de ayudas económicas para la elaboración de tesis de tercer nivel en materia de competencia, estudiantes de varias universidades del país rindieron el examen como requisito previo para participar en el proceso de selección del programa de ayudas económicas a cargo de CENACID. Identificar en los lugares que se da el abuso de poder de mercado y con ayuda de la superintendencia tomar medidas de correctivas o de mitigación. Bueno, yo quiero investigar acerca de todas estas políticas que se realizan anticompetitivas para de esta manera poder ayudar a los consumidores y al pueblo ecuatoriano en general. Considera que todas las personas, especialmente los estudiantes universitarios, como parte de nuestra formación profesional, podemos ser investigadores sobre prácticas o restricciones que hay en el mercado. Vivimos en un mundo empresarial en donde no todas las prácticas económicas empresariales son encaminadas por el camino correcto. Siempre existen abusos de poder en mercado y entonces lo que la superintendencia está promoviendo es algo muy interesante para nosotros poder conocer más sobre las prácticas desleales y adentrarnos más en el campo empresarial. En nuestro país no hemos estado acostumbrados a que haya un ente que regule este tipo de prácticas desleales de ciertos entes económicos, ya que hemos estado acostumbrados a que el que tiene poder económico es el que maneja la situación, maneja el mercado. Los resultados de los exámenes, como parte del proceso de selección del programa de ayudas económicas, se los dará a conocer en la página web www.scpm.gov.es. La Intendencia de Control de Concentraciones y la Comisión de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado remitieron la información final acerca de las operaciones de concentración de 2 casos. Funcionarios de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado informan de la notificación de concentración obligatoria en el sector de balanceado de camarón y peces. Bueno, básicamente hasta ahora la Intendencia ha presentado ya a la Comisión 2 informes de notificaciones obligatorias. El primero efectivamente fue en el de balanceados de camarones y peces, en el cual se dieron dos operaciones básicamente. En una primera, Expalsa, que es una empresa nacional, transfirió su parte operativa sobre el balanceado en lo que es peces y camarones hacia Gisis, con lo cual se realizó una operación intragrupo, es decir, las dos empresas están controladas por el mismo dueño, entonces por lo tanto no representa una operación de notificación, pero luego de esta operación intragrupo se realizó efectivamente la venta de esta parte, de una parte de Gisis hacia la empresa internacional Nutreco. En este caso fue la venta del 75% de la empresa Gisis hacia Nutreco, que representaba básicamente los balanceados de peces y camarones. Entonces, efectivamente esto pasa el umbral estipulado en la ley, por lo cual se hizo un análisis como una notificación obligatoria. Rubén León, analista económico de control de concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, informa en qué consiste la operación de concentración económica sujeta a notificación obligatoria en el sector de administración de fondos. En este caso de la operación de la administración de fondos, básicamente fue una operación que se realizó en el exterior que indirectamente afectó a una empresa que tiene operaciones en el país. Básicamente lo que se dio es que MetLife, que es una empresa de Estados Unidos, compró a AFP Génesis en Chile, que es una empresa chilena, y esta empresa chilena a su vez tenía acciones o era dueña, digamos, de AFP Génesis en el Ecuador, que es una administradora de fondos. Entonces, básicamente lo que implicaba este hecho era un cambio de control, es decir, el dueño o el tomador de decisiones de Génesis ya no iba a ser el mismo, por lo cual esto representaba una operación obligatoria de notificación, a lo cual básicamente lo que se decidió fue que si bien era una operación que tenía una obligación de notificar, no era una operación que iba a afectar el mercado, ya que lo único que iba a hacer es un cambio de dueño de una empresa a nivel internacional que tenía una afectación indirecta a nivel nacional. Cabe recalcar que entraba dentro de una operación obligatoria porque efectivamente Génesis, en los administradores de fondos, en el patrimonio manejado, ellos superaban
el nivel de 30% del mercado, por lo cual efectivamente fue una operación obligatoria. La Comisión de Primera Instancia emite su resolución. El 25 de junio de este año lo que hace la Intendencia es presentar el informe a la Comisión con los parámetros establecidos, ¿cierto? Un análisis jurídico y un análisis económico de todo el proceso que se hizo en la investigación, a lo cual la Comisión de Resolución a Primera Instancia el 2 de agosto emite ya su resolución con la autorización de la operación sin ninguna condición. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la norma técnica SCPM-NT 2013-004 que resuelve revocar y sustituir la norma técnica SCPM-NT 2013-001 sobre las prácticas desleales por engaño, violación de normas que se relacionan con el etiquetado y promoción de los productos alimenticios, alimentos y bebidas. Artículo 1. Déjese sin efecto la norma técnica número SCPM-NT 2013-001, a fin de que finalmente se viabilice el cumplimiento cabal de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor de 10 de julio de 2000, de la Ley Orgánica de Salud del 22 de diciembre de 2006 y de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria del 5 de mayo de 2009. Todas las actuaciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de Prevención y Control de Prácticas Desleales por Engaño y violación de normas relacionadas con el etiquetado y promoción de los productos alimenticios de contenido transgénico se ajustarán al Reglamento Técnico Ecuatoriano RT-INEN 022, rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados, y a la resolución número 13.353 de la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad del 4 de octubre de 2013. Sin perjuicio de disposiciones que otras entidades del Estado emitan en ejercicio de sus competencias. Los operadores económicos que hubieren incurrido en prácticas desleales de engaño y violación de normas podrán presentar compromisos de cese conforme al artículo 89 y siguientes de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado controlará permanentemente las prácticas desleales de engaño y violación de normas relacionadas con la información clara e inequívoca en forma y contenido que los productos alimenticios deben incluir al momento de su comercialización, para lo cual se contará con la cooperación del Ministerio de Salud Pública y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA como organismos competentes en la materia. Artículo 2. La intervención de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado únicamente se aplicará a los operadores económicos cuyas actuaciones generen o puedan generar una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores y usuarios. Artículo 3. La presente norma técnica entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. ¿Sabes qué es un cartel? No me refiero a una publicidad, no, tampoco a una novela policial, en algo se parece. Se denomina cartel cuando varias empresas de un mismo sector, siendo estas autónomas a la vista del público en general, se consolidan como si fueran una sola, repartiéndose los clientes y claro, subiendo los precios de los bienes que producían. Como en Argentina, a finales de los 90, cuando su agencia de control determinó que la Asociación de Fabricantes de Cemento actuaba como un cartel, el cartel del cemento. Ellos se habían puesto de acuerdo y de esa manera pudieron abusar del mercado. Se les impuso fuertes multas, las mismas que si bien han sido apeladas en instancias de resolución superior, nos demuestra que el Estado puede y debe corregir las tendencias de ciertas empresas y de ciertos empresarios en determinadas circunstancias de contradecir los principios de eficiencia que dicen defender. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado invita al público en general a participar del 20º Seminario Internacional Transnacionales y Crisis Económica, los días 6 y 7 de noviembre del 2013. Las principales temáticas que se desarrollarán en el seminario son Marco General de Competencia y Corporaciones Transnacionales, Crisis Financiera Internacional y su efecto en el sistema financiero nacional, Derechos Humanos, Servicios Públicos y Competencia, Petroleras transnacionales y su impacto en el Ecuador, soberanía jurídica y transnacionales. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado abre espacios para que la ciudadanía en general
estudiantes universitarios, entes técnicos reguladores y de control, docentes, usuarios y consumidores, organizaciones no gubernamentales, puedan conocer el funcionamiento de las corporaciones transnacionales y el rol que han jugado en las crisis económicas establecidas a nivel mundial y regional. El pasado 22 de octubre, la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado fijó los umbrales de monto de volumen de negocio total en el Ecuador. Los operadores involucrados en una concentración económica deberán notificar obligatoriamente a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado cuando superen los montos del volumen de negocios total en el Ecuador. En la Junta de Regulación del 22 de octubre de este año se estableció que para que las notificaciones obligatorias tengan que pasar el proceso de autorización previa, tienen que definir tienen que cumplir tres diferentes umbrales. Se estableció 200 remuneraciones básicas para las operaciones de empresas que no sean del sector financiero ni del mercado de seguros, es decir, todo lo que es de mercado real. Se estableció de 3.200.000 remuneraciones básicas para todas las operaciones del sector financiero y mercado de valores y 62.000 remuneraciones básicas para todas las operaciones que se establezcan entre empresas de seguros y reaseguros. Es importante indicar que la resolución, tal como se la estableció en la Junta de Regulación, toma en cuenta las remuneraciones básicas vigentes, es decir, $318 de este año del 2013. La Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado resuelve establecer montos distintos en algunas operaciones de concentración económica. En la ley se establece claramente que el volumen de negocios que se tiene que calcular se lo clasifica de acuerdo a las empresas o al sector económico que se dedican. En ese sentido, se establece una forma de cálculo para las empresas financieras y mercado de valores, otro para lo que son seguros y reaseguros y otro volumen de negocios para todas las empresas del sector real, por así decirlo. Entonces, los montos que se establecieron son para estos tres diferentes sectores de la economía. Las disposiciones al amparo de la resolución emitida por la Junta de Regulación para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado entrarán en vigencia y, por tanto, serán de cumplimiento general y obligatorio, a partir de su publicación en el Registro Oficial del 23 de octubre de 2013. El conversatorio sobre las doctrinas jurídicas contemporáneas y su incidencia en el derecho de competencia se realizó en la ciudad de Guayaquil, con la participación de importantes figuras en el ámbito del derecho. La ciudad de Guayaquil fue el lugar donde se mantuvo un diálogo sobre las doctrinas jurídicas contemporáneas y su incidencia en el derecho de competencia, con la presencia de expertos en estos temas. Uno de ellos, el doctor John Dunn Barreiro, quien señala que la Ley Orgánica de Regulación del Control del Poder de Mercado constituye una respuesta a la necesidad de evitar excesos y abusos de ciertas personas y empresas. La Ley Orgánica de Regulación del Poder del Mercado es una necesidad que se ha venido sintiendo y constituye una respuesta orgánica, si se quiere, a una necesidad a veces un poco difusa, porque no solamente tiene la ley orgánica una función correctiva, sino que tiene y debe tener fundamentalmente una función preventiva, ¿verdad? Desde ese punto de vista, yo pienso que la ley orgánica del poder del mercado es importantísima en una sociedad que debe actuar en la parte económica y social de manera planificada, cumplir planes de desarrollo establecidos técnicamente. Y claro está, es una necesidad también para evitar excesos, abusos, para evitar incluso desubicaciones de ciertas personas, ¿verdad? Entonces, la ley orgánica del poder del mercado es importante, puede ser una ley que debe tener incluso a capacitar no solamente a la parte consumidora de la población, sino al sector de la oferta. Tratar de que el sector de la oferta también se encuadre dentro de una planificación micro que esté también concordante con la planificación o la macro planificación que se establece a través de los planes de desarrollo.
El conversatorio sobre las doctrinas jurídicas contemporáneas y su incidencia en el derecho de competencia, que se realizó en la ciudad de Guayaquil, fue un espacio de diálogo e intercambio de experiencias de manera democrática para la construcción de ideas en beneficio de una sociedad que busca conocer más acerca de estos temas. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la norma técnica SCPM-NT 2013-004 que resuelve revocar y sustituir la norma técnica SCPM-NT 2013-001 sobre las prácticas desleales por engaño, violación de normas que se relacionan con el etiquetado y promoción de los productos alimenticios, alimentos y bebidas. Artículo 1. Déjese sin efecto la norma técnica número SCPM-NT 2013-001 a fin de que finalmente se viabilice el cumplimiento cabal de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor de 10 de julio de 2000, de la Ley Orgánica de Salud del 22 de diciembre de 2006 y de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria del 5 de mayo de 2009. Todas las actuaciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de Prevención y Control de Prácticas Desleales por Engaño y Violación de Normas relacionadas con el etiquetado y promoción de los productos alimenticios de contenido transgénico se ajustarán al Reglamento Técnico Ecuatoriano RT-INEN 022, rotulado de productos alimenticios procesados, envasados y empaquetados, y a la resolución número 13.353 de la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad del 4 de octubre de 2013, sin perjuicio de disposiciones que otras entidades del Estado emitan en ejercicio de sus competencias. Los operadores económicos que hubieren incurrido en prácticas desleales de engaño y violación de normas podrán presentar compromisos de cese conforme al artículo 89 y siguientes de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado controlará permanentemente las prácticas desleales de engaño y violación de normas relacionadas con la información clara e inequívoca en forma y contenido que los productos alimenticios deben incluir al momento de su comercialización, para lo cual se contará con la cooperación del Ministerio de Salud Pública y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA como organismos competentes en la materia. Artículo 2. La intervención de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado únicamente se aplicará a los operadores económicos cuyas actuaciones generen o puedan generar una afectación negativa al interés general o al bienestar de los consumidores y usuarios. Artículo 3. La presente norma técnica entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. ¿Dónde está el poder? Si te lo pregunto así, tal vez tu mirada se dirija a la dirección equivocada. Si piensas por un momento, los grandes cambios comienzan por una persona. Aquel que decide cambiar el rumbo de las cosas. Aquel que sabe que en sus manos hay la fuerza suficiente para controlar su destino. Y si lo piensas por un instante más, te darás cuenta que como ese uno, existimos muchos. Cada vez más unidos y dispuestos a trabajar juntos en pos de una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado invita al público en general a participar del 20º Seminario Internacional Transnacionales y Crisis Económica, los días 6 y 7 de noviembre del 2013. Las principales temáticas que se desarrollarán en el seminario son Marco General de Competencia y Corporaciones Transnacionales, Crisis Financiera Internacional y su efecto en el sistema financiero nacional, Derechos Humanos, Servicios Públicos y Competencia, Petroleras transnacionales y su impacto en el Ecuador, Soberanía jurídica y transnacionales. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado abre espacios para que la ciudadanía en general, estudiantes universitarios, entes técnicos reguladores y de control, docentes, usuarios y consumidores, organizaciones no gubernamentales, puedan conocer el funcionamiento de las corporaciones transnacionales y el rol que han jugado en las crisis económicas establecidas a nivel mundial y regional.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el 19º Seminario Internacional y 10º de Tecnología y Regulación de Mercado, sector de las telecomunicaciones. Expertos nacionales e internacionales participaron en el evento. En el sector de las telecomunicaciones, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el 19º Seminario Internacional y 10º de Tecnología y Regulación de Mercado. Uno de los expositores señala que existe un gran contraste y coincidencias en el tema del mercado de telecomunicaciones y tecnologías entre países como Estados Unidos y la región de América Latina. Hay un contraste grande en lo que sucede en Estados Unidos, Europa con respecto a Perú, con respecto a países de la región en general, fundamentalmente en términos de capacidad de ingresos, así como las principales innovaciones tecnológicas o desarrollos económicos ocurren en esos países y nosotros lo que somos son tomadores de esa tecnología. Ahora, existen también muchas coincidencias, como por ejemplo el iPhone sale en Estados Unidos y lo tenemos en Quito o a los pocos días de haber salido en diversas ciudades de Estados Unidos o de Europa, así como también las tecnologías se adoptan muy rápidamente, en general en todos los países. O sea, son generados en Estados Unidos, Europa, Asia, pero son diseminadas rápidamente a través del mundo. Y eso es una de las características muy importantes y diferenciales de lo que ocurre en el sector de telecomunicaciones en general. Algunas de las principales temáticas que se desarrollaron en el 19º Seminario Internacional para el Sector de Telecomunicaciones fueron medidas regulatorias para la promoción de competencia en el Ecuador, mercados relevantes en telecomunicaciones, prácticas anticompetitivas en telecomunicaciones y su experiencia en Chile y Colombia. Esto ha sido todo por hoy en su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos.